Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a este webinar acerca de las tarifas y el ahorro, las tarifas eléctricas y el ahorro de energía. Soy Guillermo Pérez, director de capacitación y eficiencia energética en Pleus, y les agradecemos que nos regalen este tiempo para que podamos platicar de este tema. ¿Qué es esto de las tarifas y el ahorro? En México tenemos unas tarifas diferentes para las diferentes aplicaciones y es importante saber cómo nos están cobrando la energía eléctrica para poder determinar el impacto de un proyecto de ahorro de energía. Si nosotros aplicamos una tecnología en un edificio, puede tener un diferente resultado dependiendo de la tarifa eléctrica con la que tiene contratada la energía eléctrica. De ahí la importancia que conozcamos, que sepamos por qué nos cobran así, qué nos están cobrando, qué acciones podemos tomar para pagar menos o para aprovechar los beneficios que tenga nuestra tarifa o incluso cambiarnos de tarifa y tener un menor pago de energía eléctrica. Vamos a ver cómo surgen las tarifas aquí en México. Primero, es la Comisión Reguladora de Energía la que calcula y determina las tarifas y considera la producción, que ahora la producción desde 1994 está abierta a productores aparte del Estado, y la transmisión y distribución y la venta final al usuario. La venta final hasta ahorita la tenemos todavía limitada a que sea la Comisión Federal de Electricidad la que nos entrega la energía eléctrica, pero en producción desde hace ya más de 20 años, 26 años, tenemos la posibilidad de que haya pequeños productores y la última reforma nos permitió que hubiera transmisión y distribución privados. Ahora, en la producción tenemos diferentes maneras de producir energía eléctrica, termoeléctrica, hidroeléctrica, geotérmica y las llamadas tecnologías alternativas o verdes como energía eólica o energía solar, que uno puede comprar sus paneles solares y colocarlos en el techo de su casa. Ahora eso está permitido. Y bueno, pues la Comisión Federal es la principal generadora de energía en México, y la Comisión Reguladora de Energía es la que considera todo este gran abanico de posibilidades y contempla, aparte de la producción, la transmisión, que es llevar la electricidad de un punto a otro punto. Aquí vamos a hacer una distinción entre transmisión en alta tensión o en subtransmisión, porque muchas veces cuando nos dicen, hoy existe una tarifa de alta tensión, solemos pensar, pues sí, yo tengo la tarifa de alta tensión porque estoy conectado a 220 volts. No, eso no es cierto. Yo tengo la tarifa de alta tensión porque soy trifásico. No, la alta tensión en este caso es cuando tienes más de 69,000 volts. Si a tu acometida llegan más de 69,000 volts, estás conectado en alta tensión. Aquí hay una separación, nivel transmisión, que es mayor a 220,000 volts, o nivel subtransmisión, que es arriba de 69,000, pero menor a 220,000 volts. Hay usuarios que tienen estas conexiones, hay unas tarifas que contemplan entrega de energía en estos niveles. Sin embargo, esos usuarios son muy pocos en el país. Esos usuarios son, por ejemplo, las acereras o industria muy pesada, que representan un volumen de gente muy pequeño. Nosotros nos vamos a enfocar en las tarifas comunes, en las tarifas en las cuales los edificios se conectan normalmente. Yo no conozco un edificio que no sea una gran industria acerera o una cosa de ese tipo, que esté conectado en nivel transmisión o nivel subtransmisión. Probablemente, y desconozco el dato con certeza, tal vez Ciudad Universitaria en la Ciudad de México de la UNAM tenga una conexión a nivel subtransmisión y quizá a nivel transmisión. Pero estamos hablando de un conjunto de edificios que podría ser una población pequeña o una ciudad pequeña
allá adentro por la cantidad de gente y por la cantidad de metros cuadrados construidos. Normalmente nosotros no nos vamos a encontrar con ese tipo de aplicaciones. La distribución entrega la energía a los usuarios. Decíamos que para integrar la tarifa se considera la producción, luego la transmisión y luego la distribución. La transmisión era mover la energía de un punto a otro punto, del punto A al punto B. La distribución es mover la energía del punto B a muchos puntos, a miles de puntos, a cientos de puntos, a cada uno de los usuarios finales. Ese es el concepto de distribución. Normalmente eso se hace en una red de media tensión. La media tensión en México está normalizada a niveles de 13.000 kilovolts, 23.000 kilovolts, 33.000 kilovolts. No son niveles cerrados, esos son los números que utilizamos normalmente en media tensión para referirnos a un número determinado. 13.250 kilovolts, 33.500 kilovolts. Bueno, usamos 13, 23 y 33, son los grandes pasos en los cuales, dependiendo de la red que esté en nuestra zona, nos van a entregar la energía eléctrica en media tensión. Si estamos conectados en media tensión, vamos a requerir instalar un transformador para pasar de esa media tensión a la baja tensión. Mucho ojo, que baja tensión para la Comisión Federal de Electricidad y para la red eléctrica en México significa menos de 1000 volts. Sin embargo, en iluminación estamos acostumbrados a hablar de baja tensión o bajo voltaje cuando hablamos de 12 volts. Entonces, no debemos confundir este concepto que se presta mucho a generar equívocos, porque la gente dice, oye, yo quiero un luminario en baja tensión o en bajo voltaje. Ah, es un luminario en 12 volts, rara vez en 24 volts. Pero para la Comisión Federal te puede estar entregando en 600 volts y eso para ellos es baja tensión. Entonces, en el lado de la aplicación de nosotros, de la aplicación del equipo, del producto de luminario, baja tensión, ya sea para suministrarlo a un equipo o para control, es normalmente menos de 50 volts. Y para la Comisión Federal, baja tensión es menos de 1000 volts. Media tensión es hasta 69.000 volts y alta tensión es arriba de 69.000 volts. Entonces, nuestra tensión en suministro puede ser en alta, ya dijimos que en alta es muy raro encontrar a un usuario o a un cliente, un contrato de ese tipo, puede ser en media tensión o en baja tensión. Aquí lo importante es que independientemente de las fases, cuando me entregan en una, dos o tres fases en baja, no significa que yo esté en un nivel de media tensión o de alta tensión. Yo puedo tener un contrato para un servicio, por ejemplo, para un comercio, que me entregan una fase en baja tensión o dos fases si le quiero poner unos motores o un refrigerador o un aire acondicionado que es a 220 volts, o tengo mucha carga y necesito tres fases. Entonces me lo entregan en baja tensión. La tensión entre fase y neutro de cada una de esas es 127 volts, la tensión entre fase y fase 220 volts, pero el transformador sigue siendo de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí puedo tenerlo yo hasta 25.000 watts o más arriba hasta 100 kilowatts, y si el transformador sigue siendo de la Comisión Federal, entonces mi contrato o mi servicio es en baja tensión. ¿Cómo me van a entregar? Pues depende del servicio que yo tenga y de la tarifa. Y este servicio o tarifa también va a depender de mi carga. Ahorita vamos a ver eso, pero mientras veamos cómo ha sido la evolución de esta tarifa eléctrica en los últimos, no los últimos 10 años, porque la gráfica terminaría en el 2019, por lo menos, el último año completo, pero del 2007 al 2017, que es la última información disponible que tiene el gobierno en las páginas de la Comisión de Energía acerca del balance nacional de energía. Últimamente, pues han estado distraídos en otras cosas, y a partir de que entró la última administración, dejaron de publicar estos datos, y lo más probable es que no los vuelvan a publicar nunca para crear un vacío de información o por alguna otra razón, pero lo último que tenemos de datos certeros y disponibles
es de la administración anterior. Entonces, la administración terminó en 2018 y nos reporta hasta el último año completo anterior, 2017, y vemos cómo pasó en 10 años, por ejemplo, la tarifa 2 y 3 que tenemos en el primer recuadro, de 2.42 el kilowatt hora a 3.51 en tarifa 2. En tarifa 3 de 2.23 a 2.95. Y en tarifas en media tensión, ahí menciona industrial, sin embargo, eso es una separación ficticia, porque sin importar el, el, el género del edificio o el uso que le vamos a dar a la energía, podemos conectarnos en tarifas OM o HM. Ya no existen, las cambiaron, ahorita vamos a ver cómo se llaman ahora, pero vemos, por ejemplo, que mientras más alto es mi consumo, por ejemplo, en la tarifa HM, más barato pago la energía eléctrica. Comparemos, si pueden ver mi mouse en la pantalla, esta tarifa 2 que pagaban en 2017 a 3.51 pesos el kilowatt hora contra la tarifa HM que pagaba a 1.71 el kilowatt hora. La gente suele decir, es que yo tengo tarifa industrial y por eso me cobran tan caro, por ejemplo, en sus casas, ¿no? Si alguien tiene dos fases o 3 fases, piensa que por eso ya le cobran como industria. Eso no es cierto. Hay una modalidad en la cual la gente que está en tarifa doméstica de alto consumo puede pedir que se le conecte en esta tarifa de aquí, en esta de aquí, pero él tiene que comprar su transformador. Dependiendo de su consumo le puede funcionar, puede ser algo que le cueste menos la energía eléctrica, pero está limitado a los que entran en tarifa DAC. Aquí vemos las categorías tarifarias actuales, cómo pasaron de la categoría anterior en esta columna del lado derecho a cómo se llaman ahora. Por ejemplo, la tarifa 2 ahora se llama pequeña demanda baja tensión. Sigue siendo el mismo concepto que antes. Esto es hasta 25,000 watts. 25,000 watts, aquí le pusieron al mes, esto es un equívoco de la Comisión Reguladora de Energía, es 25,000 watts de demanda contratada que me entregan en baja tensión, entro en tarifa pequeña demanda baja tensión. Si me paso los 25,000 watts de demanda contratada y lo sigo queriendo en baja tensión, entro en gran demanda baja tensión. Y tengo también la opción de conectarme en esta tarifa de aquí abajo, GDMTO. Gran demanda, que significa que es mayor a 25,000 watts al mes. En media tensión, me van a entregar en media tensión, que recordemos es 13, 23 o 33 kilovolts ordinaria. Significa que me va a costar lo mismo el kilowatt hora a cualquier hora del día. En este caso, la diferencia entre estar en esta tarifa o estar en esta tarifa es quién es el dueño del transformador. Si yo no quiero comprar, instalar, ser propietario y dar mantenimiento a una subestación, a un transformador con la subestación, entonces yo le pido a la comisión que me entregue gran demanda, baja tensión y me lo cobra a una tarifa. Pero si yo estoy dispuesto a instalar, comprar, instalar y dar mantenimiento a una subestación, entonces puedo contratar en esta tarifa. ¿Me conviene o no me conviene? Pues ya lo veremos ahorita cuánto cuesta cada una de ellas y el impacto es que el costo del kilowatt hora es diferente en una o en otra. Entonces, cuando hacemos un proyecto de ahorro de energía o una evaluación del retorno de inversión, aunque sea el mismo edificio, tengamos dos edificios vecinos, uno contra del otro, en la misma ciudad, la misma calle, la misma acera, barda con barda, pero uno está en baja tensión y otro está en media tensión, el retorno de la inversión va a ser bien diferente. Por eso siempre decimos que no hay recetas y que no hay varitas mágicas para ahorrar energía. Cualquier publicidad que les llega de magos ahorradores de energía que te dicen ahorra hasta el 80% de tu energía eléctrica, de tu recibo. Ah, caray, si ni siquiera sabes en qué tarifa estoy, ¿cómo puedes saber
que voy a ahorrar hasta el 80% en mi recibo. Bueno, si todavía dicen hasta el 80%, tiene algo de sensatez. Aquí vemos la cantidad de usuarios que hay en cada una de las tarifas. Principalmente en México tenemos usuarios residenciales. La tarifa 1 se convirtió en DB1 y DB2. Y luego vemos cada una de las diferentes tarifas, pequeña demanda, baja tensión, tiene casi el 10% de participación. Y el siguiente es gran demanda, media tensión ordinaria. Y vemos que los de nivel transmisión y nivel subtransmisión, que son distribución y distribución a nivel transmisión, que son los de hasta acá abajo, es tan bajo el porcentaje que ni siquiera aparecen en un decimal. Son muy pocos esos usuarios. Ahora, la Comisión Reguladora de Energía también dividió el país en 17 zonas. Y para poder saber cómo te están cobrando la energía eléctrica, necesitamos ubicar dónde estás al grado de en qué municipio te encuentras, no solamente en qué estado estás o en qué zona del país estás, sino en qué municipio te encuentras para ver si entras, por ejemplo, en la zona del Bajío o Golfo Centro. Por ejemplo, aquí Puebla anda perdido entre Bajío y Golfo Centro. Lo mismo San Luis Potosí, me parece que unos de los municipios entran en Bajío, otros de los municipios entran en Golfo Centro. Igual en Guerrero, aquí vemos Guerrero y Oaxaca, hay partes donde entran en oriente y otras que entran en sureste. Entonces, depende de la zona en la que estés, de la división en la que estés, va a costar diferente tu energía eléctrica. Y eso te va a impactar no solamente en tu operación, sino en los proyectos que tengas de ahorrar energía y de aplicar una tecnología. Aquí vemos a lo que nos vamos a enfocar. En doméstico, no vamos a hablar aquí de doméstico, básicamente el doméstico es para todos los usos de habitación, casa-habitación. Vamos a enfocarnos en los negocios y las tarifas que aplican, quitando las industriales en subtransmisión y transmisión, porque ya comentamos que son casos muy específicos. Si alguno de ustedes tiene ese caso, nos comunicamos con ustedes sin problema y platicamos, pero es tampoco el porcentaje de usuarios que nos vamos a tocar. Vamos a quitar también las tarifas específicas. Tarifas específicas se quedaron domésticas y se quedaron dos más. Riego agrícola, que pueden entregártelo en baja tensión o en media tensión, o alumbrado público. Aquí está alumbrado público, que es esto de acá, que normalmente se le aplican a las conexiones de los municipios, a veces de los estados, por ejemplo, en carreteras de jurisdicción estatal que tengan alumbrado público. Esas tarifas son especiales para esa aplicación. Si tú no vas a usar la energía eléctrica en doméstico o para riego agrícola o para alumbrado público, tu tarifa es de un tipo general. No importa en qué la uses. Puede ser un restaurante, puede ser una escuela, puede ser una industria, puede ser una panadería, puede ser un hotel, puede ser absolutamente cualquier otra cosa, una casa funeraria, puede ser lo que quieran. A la Comisión Federal no le interesa, te va a poner en una tarifa general. Esas tarifas generales, para saber dónde entro, las vamos a conectar por tensión de suministro y demanda. Punto número 1 es ¿cuánta demanda tengo? Demanda significa cuántos kilowatts estoy pidiendo o cuánta de la carga instalada que tengo, cuánta voy a pedir. Si yo tengo menos de 25 kilowatts, voy a entrar en pequeña demanda, baja tensión. En menos de 25 kilowatts no me dan la alternativa de darme media tensión, que es este de aquí arriba, que está vacío. Solamente puedo tener baja tensión, ya sea en una, dos o tres fases, dependiendo de mi carga o dependiendo de lo que yo quiera. Aunque tenga carga pequeña, si quiero poner un aire acondicionado a 220 volts, yo voy y contrato dos fases o tres fases si se me da la gana, o quiero poner un motor trifásico. Si yo me paso de los 25 kilowatts, antes de 100 kilowatts,
vamos a pensar que tengo 40,000 watts, 40 kilowatts. Yo puedo escoger entre gran demanda, baja tensión, que me lo entreguen en 127,220 volts, o 127 o 120. Las tensiones normalizadas en México nos permiten decir 120, 127, es indistinto. De todas maneras, nunca entregan 127. Puedo pedirla en baja tensión o puedo pedirla en media tensión ordinaria. Recordemos, en este caso, el transformador es mío. En este caso, el transformador es de la Comisión Federal y normalmente está fuera de mi predio. Normalmente, aunque hay muchos casos, hay varias consideraciones, transformador compartido, en un centro comercial, una placita comercial donde ponemos el transformador y ahí se entrega a varios locatarios. Incluso hay veces donde yo me puedo conectar en baja tensión y la placita comercial con 20 locales tiene el transformador, pero la Comisión Federal utiliza el transformador y me entrega a mí en baja tensión y mi medición me la hace en baja tensión porque mi carga es menor a 25 kilowatts. Pero en general, yo aquí puedo decidir si lo quiero en baja tensión o lo quiero en media tensión. Y si me paso de 100 kilowatts, a fuerza tengo que entrar en gran demanda, media tensión horaria. Incluso, mucho ojo, que yo puedo tener 80 kilowatts de demanda contratada y me contrato en esta tarifa. Aquí estoy muy feliz, muy contento. Me están cobrando a cierta cantidad kilowatt hora, pero si 3 meses seguidos me paso de 100 kilowatts, así sea 100.5, automáticamente entro en esta tarifa de acá. Gran demanda, media tensión horaria. El sistema de CFE automáticamente, y porque así está en mi contrato y así está la estructura de las tarifas, me va a clasificar en tarifa horaria. Si hay 3 meses después que consumo menos de 100 kilowatts de demanda, yo puedo pedir que me regresen a la tarifa horaria. Perdón, a la tarifa ordinaria. Me quiten de la horaria y me regresen a la ordinaria. Si me conviene. Si no me conviene, pues me quedo en la horaria. Este brinco de aquí para acá, de la izquierda hacia la derecha, de ordinaria a horaria, es automático. El brinco de la horaria a la ordinaria no es automático, lo tengo que solicitar. Pero, ¿qué es esto de la demanda? Bueno, nosotros tenemos nuestro proyecto eléctrico y calculamos en nuestro diagrama unifilar y sumamos todas las cargas y calculamos qué carga conectada tenemos. Por ejemplo, en este proyecto teníamos una carga conectada de 69.2 kilowatts, vamos a decir 70 kilowatts. De esa carga conectada, yo le puedo pedir a la Comisión Federal que me conecte hasta el 60% de este número. En este caso se contrató el 100%. Estás en tu derecho. Tú puedes pedir entre el 60 y el 100% de la demanda contratada. Esto le da a la Comisión Federal una idea de cuánto vas a usar, porque que tú tengas un equipo conectado a la red no quiere decir que lo tengas operando, que lo tengas consumiendo, que lo tengas demandando energía. Entonces, te permite que tú puedas conectarte en un valor menor. El tope hacia abajo es el 60% de tu carga conectada y eso puede permitir que tú entres en una tarifa o no. Por ejemplo, si estábamos en 100 kilowatts, tengo 100 kilowatts y contrato el 70% de mi demanda contratada, de mi carga conectada, puedo entrar en tarifa ordinaria, si me conviene. Yo puedo decirle a la Comisión Federal, no, yo voy a tener mis 100 kilowatts de demanda contratada. Ah, perfecto, pues eso no tiene mayor repercusión que el costo del depósito de garantía, pero mes con mes, lo único que va a causar es que me cobren con una tarifa horaria. Habrá gente a la que le convenga, habrá gente a la que no le convenga, porque los cargos que nos hacen en las tarifas son diferentes. Aquí vemos la tarifa de pequeña demanda, baja tensión, solamente, en todos nos cobran un cargo fijo y solamente le van a cobrar un
consumo de kilowatts hora, que es este de aquí. No le van a hacer los cargos de capacidad de distribución. En cambio, a partir de las de gran demanda, sí nos hacen estos cargos de capacidad de distribución en todas, pero en gran demanda horaria, el consumo de kilowatt ya no tiene un costo fijo por cualquier kilowatt que tú consumas. Ya te hacen una medición de costo de kilowatt en horario de base, costo de kilowatt en horario intermedio y costo de kilowatt en horario de punta. ¿Qué quiere decir esto de base, intermedio y punta? Son horarios que determina la Comisión Federal conforme va el año, en diferentes épocas del año, horario de verano, horario de invierno, va determinando de qué hora a qué hora del día es horario base, de qué hora a qué hora del día es horario intermedio y de qué hora a qué hora del día es horario punta. Horario punta es cuando hay mayor carga o demanda en toda la red. Entonces, en este caso, lo que busca la Comisión Federal es que tú voltees a ver tus consumos y trates de no consumir en los horarios punta. Y si lo haces, no importa, te entrega la energía, pero te lo cobra más caro. El cargo fijo, pues como su nombre lo dice, es fijo, pero no es tan fijo porque cambia cada mes, pero bueno, no depende ni de nuestra instalación ni de nuestro comportamiento. Es un cargo que no importa lo que hagas, te va a llegar de fijo, siempre te va a llegar. En cambio, el consumo depende de tus kilowatts hora. Vamos a imaginar dos motores. El motor A tiene 10,000 watts o 10 kilowatts de potencia y el motor B tiene 1000 watts de potencia. Ya sabemos cuál tiene más carga o más potencia. Ahora vamos a preguntarnos cuál consume más energía. Solemos pensar de inmediato que el motor A consume más energía que el motor B. Sin embargo, esa respuesta es cierta, correcta, si están encendidos la misma cantidad de tiempo. Pero pensemos que el motor A, que tiene mucha más potencia, 10 veces más potencia que el motor B, necesito tenerlo menos tiempo conectado para hacer el mismo trabajo. Vamos a pensar que son bombas de agua y yo tengo que subir a un tanque elevado cierta cantidad de agua, pues quizá el motor A sube la cantidad de agua que yo necesito en una hora y va a consumir 10 kilowatts hora, pero el motor B, que es más pequeño, tiene una capacidad más limitada, necesita operar 10 horas para subir la misma cantidad de agua y entonces va a consumir 10 kilowatts hora. En este caso hipotético que estamos poniendo aquí, ambos motores consumieron lo mismo. Vamos a quedarnos con esta idea. En cuestión de consumo, parece que me costaría lo mismo operar un motor que otro en esta situación, pero hay unas situaciones que vamos a ver más adelante, que es cuando tenemos tarifas horarias. En estas tarifas horarias decimos que depende de la hora del día, me van a cobrar diferente el kilowatt hora en 3 rangos: horario base, intermedio y punta, y esto depende de la región y la época del año. La Comisión Reguladora nos dice que para la región central, noreste, noroeste, norte, peninsular y sur, que básicamente es todo menos Baja California, nos va a considerar en el horario de verano, que es la tablita de arriba, de abril a octubre, nos va a considerar el horario de base de 0 horas de la medianoche a las 6 de la mañana y luego intermedio de 6 de la mañana a 8 de la noche. A las 8 de la noche entra el horario de punta hasta las 10 de la noche y regresa a intermedio de 10 de la noche hasta la medianoche y al siguiente día arranca en horario de base. Sábados y domingos y festivos es diferente, no hay horario de punta, por ejemplo, y cambia en el horario de invierno, de octubre a abril. Aquí algo interesante es que el horario de punta pasa de ser solamente 2 horas diarias a ser 4 horas diarias. E incluso en los sábados aparece un horario de punta. Esto es importante, por ejemplo, en industria que tienen 3 turnos, que tienen en hoteles que tienen operación 24 horas o en restaurante.
restaurantes que están abiertos en estos horarios o en hospitales, aquí les puede estar afectando el horario en el que están cobrándoles la energía eléctrica y puedes tener diferentes costos del mismo equipo. Por ejemplo, nuestro motor de 10 kilowatts, este que vemos aquí, si yo lo opero una hora, que era lo que necesitábamos hace rato para subir el agua al tanque elevado, si lo opero en horario de base, que es este costo, para la región Bajío-Julio del 2020, me va a costar operarlo 9 pesos. Pero si yo lo opero en horario intermedio, voy a tener que pagar 16 pesos. Y si lo opero en horario de punta, voy a pagar 18 pesos. Ya encontré una alternativa para ahorrar dinero sin ahorrar energía. Si yo tengo tarifa horaria y tengo un motor de este tipo y puedo operarlo en lugar de en tarifa de punta en horarios base, me va a costar la mitad de dinero que si lo hiciera en horario de punta. En cambio, si tengo mi motorcito de 1 kilowatt y lo voy a operar 10 horas, mi costo mínimo es 11.8 pesos, 6 de base más 4 intermedias. No tenemos 10 horas corridas de base en el horario ahorita en Bajío en esta época. Entonces, a fuerza tengo que comerme un poquito de intermedias. Lo mínimo que me puede costar es 11 pesos o 10 horas intermedias, 16 pesos o 2 horas de punta más 8 intermedias, 16.4 pesos. Ya vimos que nuestros dos motores, el de 10 kilowatts y el de 1 kilowatt, consumían lo mismo en el modelo de operarlos 1 hora y 10 horas, respectivamente. Pero no me cuesta lo mismo pagar uno o pagar el otro. Ambos consumen lo mismo. Pero si estoy en tarifa horaria, vemos que a la hora que yo lo opere, por ejemplo, si es usando las horas de punta, este me sale más barato. O si yo quiero ahorrar de verdad, el más barato es este de aquí, operándolo en horario de base. Porque si de repente a algún abusado se le ocurre prenderlo de 8 de la noche a 10 de la noche, me va a costar esta cantidad. Esto es lo importante de las tarifas, saber si estoy en tarifa horaria, analizar muy bien mi patrón de consumo para poder saber cómo me va a costar la energía. No solo en los kilowatts hora, sino en los cargos relacionados a la demanda, que son capacidad y distribución. En las tarifas anteriores teníamos unas cosas más sencillas que era demanda máxima medida y demanda facturable. Eso era todo. Ahora nos partieron esto, que es la demanda para hacer los cargos de capacidad y distribución. ¿Qué es la demanda? La demanda contratada es lo que nosotros le pedimos a la CFE o le avisamos a la CFE diciéndole que íbamos a usar al mismo tiempo. Recordemos, si yo tengo 100 kilowatts en mi carga conectada, yo puedo pedir entre 60 kilowatts y 100 kilowatts. Esa es la demanda contratada, pero no quiere decir que la haya utilizado todavía. La demanda medida es la que yo le pido a la red en un plazo de 15 minutos, cualquier plazo de 15 minutos durante mi periodo de facturación. Esta va a ser mi demanda medida. Luego, la demanda instantánea es la que tengo ahorita. Si yo voy con un medidor, con un analizador de redes, con un analizador de calidad de la energía y lo conecto a su instalación, yo puedo decirles cuántos kilowatts está pidiendo ahorita, en este instante, en este segundo, en este momento. Pero no quiere decir que esa sea la demanda que me van a medir la Comisión Federal, porque a lo mejor yo desconecto mi aparato y la demanda sube o baja. Entonces, lo que hace la Comisión Federal es no mide la demanda instantánea y la integra en un tiempo de 15 minutos, y a estos bloques es lo que le llama demanda. De ahí va a sacar la demanda máxima. La demanda máxima es lo más que pediste en un plazo de 15 minutos durante todos los 60 días que duró el periodo de facturación. Esa es la que voy a considerar para tus cargos. Y ahí vemos
que nuestro motor de 10 kilowatts tuvo un pico de 10 kilowatts durante una hora que lo operamos, y el motor de 1 kilowatt estuvo 10 horas como hormiguita, como hámster, dándole a la pista para correr, 10 horas continuas, y terminó su funcionamiento. Si ustedes ven el área de cada gráfica, de cada rectángulo, son exactamente iguales. Ambos son 10 kilowatts hora. Ambos consumieron lo mismo, pero este tiene una demanda mayor porque lo pidió, toda esa energía la pidió en un periodo de tiempo más corto. Y este tiene una demanda menor, aplana la curva, que es el término de moda, una demanda menor, y eso va a impactar en mi recibo de energía eléctrica. Porque el cálculo de las tarifas me dice que para cobrarme la capacidad va a tomar el valor mínimo, el valor más pequeño, entre mi demanda máxima, la demanda máxima que yo tuve, que me midan en el periodo de punta, si es que tengo una tarifa horaria, o esta formulita que es mi consumo mensual entre 24 horas, entre los días de facturación, por un factor de carga. Y el factor de carga es un numerito que calcularon los señores, y aquí están según las tarifas, tenemos un factor de carga que vamos a multiplicar aquí. De estos dos números, el que me salga aquí o el que me salga acá, la Comisión Federal va a tomar el más bajo y ese lo va a multiplicar por mi costo de capacidad. Y si no me miden en tarifa, si no tengo tarifa horaria o no tengo de medición de demanda máxima, entonces me aplican esta fórmula que está aquí abajo y me lo multiplican por el costo de capacidad. Y lo mismo pasa con la distribución. La distribución dice mi demanda máxima mensual, aquí no es la de periodo de punta, sino la de cualquier momento, o el valor mínimo de este número, cualquiera que sea el más bajo, lo va a considerar y lo va a multiplicar por el cargo por distribución. ¿Qué es lo que está buscando la Comisión Federal o la Comisión Reguladora de Energía? Que nosotros tengamos un consumo menor o una demanda menor en los periodos de punta, que no le pidamos tanta energía eléctrica al sistema en los momentos más críticos. Por eso esto es importante, porque nos dice, tú puedes tener tu demanda máxima en el periodo base o el periodo intermedio, pero a mí la que me preocupa es la demanda máxima en el periodo de punta. Si tú administras muy bien en el lado de la demanda tu consumo, si tú apagas tus equipos que consumen mucho en los momentos de punta, entonces voy a cobrarte más barato. Aprende a consumir, administra tu demanda y te voy a cobrar más barato, te voy a cobrar menos, aunque no ahorres energía. Ahora, si además de eso ahorras energía y tu consumo mensual es más bajo, pues tu número con el que te voy a estar cobrando tu capacidad o tu distribución va a ser muchísimo más bajo de lo que tienes ahorita y vas a pagar menos. Eso es lo importante en las tarifas. Recordemos entonces que nuestra tarifa depende de la demanda que tenemos, de la carga instalada y demanda contratada. Depende de la tensión a la que queremos que nos conecten, y nuestro cobro va a depender, según la tarifa, de cuánto pedimos al mismo tiempo y cuánto pedimos en total, y de, si es horaria, a qué hora pedimos esa energía para aplicación. Tuvimos un caso hace mucho tiempo de una industria que tenía 2 turnos e insistían en trabajar el turno de la mañana y el turno de la tarde, de 6 a 2 de la tarde y de 2 a 10 de la noche. Y su tarifa era horaria. Lograron ahorrar dinero sin gastar menos, simplemente teniendo 2 turnos, el tercero y el primero. Empezaban a trabajar a las 10 de la noche
de las 10 de la noche a las 6 de la mañana y el siguiente turno era de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. Al cliente le daba igual, porque no le importa si lo que están haciendo o fabricando lo hacen a las 3 de la mañana o a las 6 de la tarde. En este caso, lo que aprovechaban ellos era utilizar las tarifas más baratas. Simplemente con ese cambio de actitud, con ese cambio de operación, pudieron hacer su operación más eficiente y más económica. Veamos si tenemos aquí preguntas con mucho gusto. Aquí están las preguntas y respuestas. Perdón, tenemos algunas preguntas con mucho gusto. Empezamos. Oscar nos pregunta, ¿qué tan confiable es hoy en día tener un contrato legado o en el MM, ya que las tarifas están cambiando? Es una buena pregunta, no te la podría responder ahorita. Yo lo que creo es que sí vale la pena revisar en qué estoy, en qué podría estar y hacer la evaluación de si me conviene seguir como estoy o cambiar mi contratación. Normalmente solamente nos permiten tener un contrato. Si tenemos un previo, solamente podemos tener un contrato. Habría que ver si el contrato legado se puede modificar, cuáles son las condiciones. Hay lugares donde no podemos entrar en tarifa media tensión, porque obviamente no se trata de que solamente voy a la Comisión Federal y me conecto. Hay lugares que me dicen, no puedo yo llevar una línea de media tensión hasta tu punto de conexión, o hay lugares donde nos dicen, sí, para hacerlo tú necesitas pagar la obra que esto significa y es de mi último punto de conexión a punto de conexión tuyo, vas a pagar una obra de media tensión que te vale tantos cientos de miles de pesos y bueno, pues, o depende de qué estemos hablando, pueden ser mucho más dinero y entonces ya no nos convenga tanto, porque ese dinero pues hay que ponerlo de entrada. Yo creo que eso valdría la pena revisarlo para cada caso en especial. En gran demanda, media tensión horaria, ¿también tienes que tener tu propia subestación? Sí. Si te entregan, en cualquier otra entrega que no sea baja tensión, la subestación es tuya. Gran demanda, media tensión horaria, definitivamente la subestación es tuya. Gran demanda, media tensión ordinaria, también la subestación es tuya. Gran demanda, baja tensión, es subestación de CFE. Decíamos que hay casos en los que tenemos subestaciones compartidas. Ese es también un caso muy especial, por ejemplo, un edificio de oficinas que dice, yo voy a poner, me pongo de acuerdo con el vecino de abajo, compramos ambos una subestación y entre los dos nos entregan a nosotros. Bueno, también es una posibilidad, se podría ver en cada caso en particular, pero es una posibilidad que permite la Comisión Federal. Hay veces que esa subestación compartida se lega a la Comisión Federal. Esto es, yo la pago y se la entrego en comodato, se hace un contrato de comodato, yo se la entrego para que él opere. Fanny nos pregunta, ¿nos puedes dar una breve explicación del factor de potencia y por qué es malo que baje el 90%? Sí, claro, por supuesto. El factor de potencia es una medición que hace la Comisión Federal de Electricidad acerca de qué tan bien aprovechas la energía eléctrica que te está entregando. Hay una medición de kilowatts activos, que es la potencia real que estás utilizando, y kilowatts reactivos. Eso nos dan la potencia aparente. Tú puedes estar consumiendo o pidiendo a lo mejor 100 kilowatts, pero de esos 100 kilowatts hay, digamos, una forma muy sencilla de explicarlo, se están regresando a la red o no estás aprovechando
20 kilowatts. Quiere decir que tus kilowatts activos son 80, tus kilowatts reactivos son 20, tu potencia aparente son 100. Tu factor de potencia es 80%. Del 100% que te entregué, estás aprovechando realmente el 100%. Y la Comisión Federal lo que dice es, oye, si me pediste 100 y nada más estás aprovechando 80, estás desperdiciando en la red 20 que no te sirvieron ni a ti ni a nadie. Entonces, me estás obligando a tener una infraestructura de producción y distribución mucho mayor de la que realmente necesitabas. Entonces te voy a penalizar, si tú estás abajo del 90, te voy a penalizar por desordenado, por no poner atención a eso. Y nos genera un cargo en el recibo del factor de potencia, una penalización, y también cuando pasamos del 90, que el cargo por factor de potencia puede ser muy grande, y cuando pasamos del factor de potencia 90, nos genera una bonificación que es así chiquitita, ¿no? O sea, bueno, ahí ten unos centavitos de premio para que estés contento por haber pasado el 90%. Aquí el chiste es que no nos penalicen. A la Comisión Federal, aparte de necesitar pasar esos 100 kilowatts, le genera calentamientos en las subestaciones y una serie de problemas que dice, oye, eso me está costando a mí. Entonces, te hago este cargo. Para evitarlo, se pueden tener equipos de alto factor de potencia, que es lo mejor, que desde el inicio tu equipo tenga un alto factor de potencia, o podemos tener correctores de factor de potencia, por ejemplo, bancos de capacitores automáticos, etcétera, que nos permiten llegar al mínimo, cubrir con este mínimo del factor de potencia que nos pide la tarifa. ¿A qué se referían con la demanda medida? Miren, 15 minutos de consumo de energía. Ok. Sí y no. La Comisión Federal está midiendo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, excepto los bisiestos, que mide 366 días al año. Siempre está midiendo, pero para poder decir cuál es tu demanda máxima, por ejemplo, dice, en los 15 minutos que tuviste tu pico más alto, vamos a pensar que este fue tu pico más alto, yo voy a aislar los 15 minutos alrededor de él y voy a tomar el promedio de la medición de la demanda en esos 15 minutos y esa va a ser tu demanda medida. Entonces, lo que hace es, para no volverse loco de decir, oye, voy a reportar mediciones cada segundo, aunque podrían hacerlo, lo que dice es voy a reportar mediciones cada 15 minutos. Parte las horas en bloques de 15 minutos y de eso nos da, en lugar de tener miles de mediciones diarias, pues nos da una cantidad más pequeña de mediciones por usuario. A eso se refiere con que lo miden 15 minutos. Siempre están midiendo, pero para demanda medida van a hacer el promedio de un bloque de 15 minutos. ¿Existen incentivos que permitan la reducción de tarifa? No, o sea, así como incentivos de que la Comisión Federal esté o la Comisión Reguladora de Energía esté buscando que tengas tú un cambio de tarifa, no. A ellos les da igual. A ellos les tienes sin cuidado en qué tarifa te conectas. Definitivamente sí prefieren conectarte en media tensión porque se quitan de un transformador que está a su cargo, pero no les preocupa tanto porque si te ponen el transformador, ellos lo cobran. Entonces, incentivos está en el precio de la tarifa. Básicamente esa es cómo hacen los incentivos. Te cobro menos, tú sabrás si lo quieres tomar. Los que desperdicio, ¿son la diferencia entre la demanda contratada con lo que estoy consumiendo real? No, la diferencia entre demanda contratada y lo que estoy consumiendo real no es el factor de potencia. Vamos a pensar que yo tengo demanda contratada de 100 y consumo real 100, demanda medida 100. Aún dentro de esos 100 kilowatts, mi factor de potencia puede ser menor si mis equipos no aprovechan toda la energía eléctrica. Esto, vamos a pensar en un motor de una bomba grande, un motor no sé, de 5 caballos, 10 caballos, 20 caballos. Hay motores mucho más grandes, ¿no? Pero vamos a pensar en uno de 10 caballos.
Ese motor funciona por inducción. Necesita generar un campo eléctrico adentro del motor para que empiece a dar de vueltas. Cuando empieza a dar de vueltas es cuando está utilizando la energía real. El momento en que empezó a generar ese campo eléctrico, esos microsegundos que tardó en generar ese campo eléctrico, es un desfase entre cómo me llega el voltaje en la línea y cómo lo estoy utilizando, cómo me llega la corriente y cómo lo estoy utilizando. Entonces, ese desfase es el que me hace el bajo factor de potencia. Normalmente, los equipos resistivos tienen factor de potencia 1. Un equipo resistivo es el que es una resistencia. Resisto el paso de la corriente y entrego un trabajo. Por ejemplo, los focos incandescentes, factor de potencia 1. Las estufas eléctricas de resistencia, factor de potencia 1. Calentadores eléctricos de resistencia, factor de potencia 1. Los equipos inductivos, donde yo induzco una corriente, que son un transformador o un motor, donde necesito generar un campo electromagnético para crear mi trabajo, son los que tienen bajos factores de potencia, porque lo que me tardo en crear ese campo magnético, la onda de mi voltaje y de mi corriente de la Comisión Federal ya pasó de valor y yo apenas estoy empezando a agarrar vuelo con mi equipo. No tiene entonces que ver el desperdicio del factor de potencia con mi demanda contratada o con mi consumo real. ¿Tenemos otra pregunta? Alguien me dice, no sé si en general, pero no se escucha. Espero que sí me escuchen, no tengo reporte de que tengamos problema. Debe ser problema de la persona que nos hizo la pregunta. Ok, pues les agradecemos mucho. Tenemos nosotros una liga que les va a aparecer ahorita en el chat para que registren su asistencia al webinar para poder dar la constancia del registro, que nos puedan retroalimentar con sus comentarios. Tenemos también una encuesta acerca de siguientes temas que ustedes gusten recibir, acerca de ahorro de energía, iluminación, aplicaciones, resolución de proyectos para edificios en específico, comentarios acerca de los temas, de los horarios, cualquier cosa que tengan ustedes que decir en respecto a los webinars. Y los invitamos a nuestra página web, está en la pantalla nuestra página web, que la visiten, que vean lo que tenemos por ofrecer en nuestros blogs, nuestros recursos de conocimiento de aplicación de los equipos y del ahorro de energía, y que nos visiten en las redes sociales, LinkedIn, en Facebook, en Instagram, que nos sigan, y pues les agradecemos su tiempo en este webinar. Los esperamos en el siguiente, ya les llegará la invitación. Cualquier pregunta que tengan, hágansela llegar a su ejecutivo de cuenta, con gusto lo hará llegar al equipo de Pleus y les daremos esta retroalimentación de lo que necesiten. Ahí está en el chat los dos comentarios, las dos ligas, el del formato de constancia y el de comentarios y sugerencias, por si quieren ustedes proponer un tema o dar una sugerencia acerca del desarrollo de estos temas. Con muchísimo gusto, gracias, buenas tardes, nos vemos en el siguiente.